Listo. Bueno, pues le damos la bienvenida a Gustavo Bolívar. Yo acabo igualmente de poner un trino contando que él iba a estar acá con nosotros para que también pusieran preguntas ahí, podérselas hacer a él. Tiene una vida realmente muy interesante, un hombre que nació en Girardot, es el menor de 6 hermanos. Tras la muerte de su papá, se vino con su mamá y sus hermanos a vivir en Bogotá. Aquí cursó pues estudios de bachillerato y descubrió mágicamente a su profesora de literatura, usted me va corrigiendo si digo algo mal, que se llama Lucía Murcia, en tercero bachillerato, y eso le cambió para siempre la vida porque desde ahí su pasión fue escribir historias. De hecho, a esa edad escribió una historia que se volvió después famosa porque la llevaron a televisión 20 años después, pero la escribió a los 13 años, que era El precio del silencio. Y en adelante, pues digamos que terminó sus estudios y después cursó algunos en la Sabana y tal, pero pues ya digamos que volaba con turbinas propias en una carrera muy meritoria en el mundo de la televisión como libretista, que tocó pues obviamente su cúspide con la famosísima Sin tetas no hay paraíso. Y simultáneamente a eso fue desarrollando también como un interés ciudadano pues por fiscalizar al poder. Yo me acuerdo que en esa época fue que yo lo conocí, cuando él tenía una fundación que se llamaba Manos Limpias y decidió hacer una corsotón, que a mí me pareció muy divertida y me le pegué a esa causa, que consistía en imprimir billetes simbólicos e ir a la Plaza de Bolívar a donárselos al senador Corso, que en esa época se quejaba de que no le alcanzaba la plata para la gasolina de su caravana. Eh, y bueno, a raíz de como ese activismo y de esa sensibilidad que también tenía para esa fiscalización, terminó conociendo a Enrique Parejo, a quien siempre he admirado, trabajando para él en el Consejo, y desde ahí terminó vinculándose posteriormente al petrismo, donde ha hecho una carrera política que lo llevó al Senado en el 2018, le hizo repetir con una altísima votación hace poco, y ahora lo tiene después de haber renunciado, porque ya hablaremos de eso, después de haber renunciado porque decía que no le alcanzaba la plata, como el sueldo de senador no le alcanzaba para sus gastos y que tenía que volver a escribir novelas. Renunció, digo, pero hace unas semanas nos dio la sorpresa de que se lanza pues a la alcaldía de Bogotá. El invitado entonces es Gustavo Bolívar. Muy bienvenido a Los Danieles. ¿Qué tal, Gustavo? Gustavo, muchos buenos Bien, días. muchas gracias a los tres Danieles. Un gusto estar en el programa nuevamente. Muchas gracias Oye, por la invitación. Gustavo, tú te fuiste del Senado porque tenías la necesidad de producir más plata, porque pues tú tienes el sueldo de Senado que suena astronómico para la gente, pues realmente se queda corto para las necesidades que tienes como empresario y todo, y querías volver a escribir en donde ha sido un gran éxito tanto en Colombia como en el exterior. O sea, sí. Yo que conozco esos números, sé que realmente estabas haciendo un gran sacrificio haciendo esto. Pero la pregunta concreta es esta. Si no te alcanzaba la plata del sueldo del Senado, ¿por qué sí te va a alcanzar la de la alcaldía? Y otra pregunta, ¿Corso no te ayudó? Increíble. Exacto, Corso también necesitaba plata. De la gente, bueno, a ver, les cuento. No es que el sueldo, creo que ahí ha sido mal interpretado. El sueldo de congresista no es bajito, es alto. Lo que pasa es que yo soy el único político que paga correctamente sus impuestos. Si ustedes se dan cuenta. O sea, Petro no los paga bien, por ejemplo. Estoy hablando del Congreso en la época en que nos tocó revisar No, Petro, pues que Petro no tiene nada que declarar, tiene una casa que debe. Y obviamente para él sí es muy fácil, digamos, vivir con el sueldo. Lo que pasa es que si yo les hago un poco de memoria, en 2020 a todos los congresistas nos tocó mostrar la declaración de renta porque, o creo que fue 2021, uno de esos 2 años, porque una ley del año anterior nos obligaba a hacer a mostrarla públicamente. Y la sorpresa de todos fue que casi todos declaraban en cero, incluido el presidente, incluido la vicepresidenta, incluido Álvaro Uribe, 0 pesos. Y yo ese mismo año declaré 1.700 millones de pesos. Entonces, si uno consigue, yo no sé cómo hacen ellos, pero seguramente tendrán muy buenos contadores. Si uno consigue quien le haga esas declaraciones, pues puedo vivir con sueldo de edil.
pero yo tengo una alta carga impositiva y digamos, mis impuestos son, cada año yo declaro pues las propiedades en el exterior, los IVA, bueno, los IVA se los pagan a uno, pero los ingresos de, por ejemplo, regalías por derechos de autor, todo esto a mí me suma una cantidad de dinero que yo al entrar a la política tuve que empezar a entrar en déficit porque pues definitivamente mis gastos son más altos que los que devenga uno como alcalde o como senador. Entonces, ¿qué hice cuando me retiré? Yo el 1 de enero ya estaba arrancando un par de novelas, que es lo que incluso todavía estoy escribiendo este año. Pero como bien dice Daniel, él conoce las cifras, uno con ese dinero ya puede, digamos, hacer el ahorro para vivir estos añitos mientras vuelvo a la actividad, si es que salgo elegido alcalde. Pero sí, yo estoy trabajando, en este momento incluso estoy trabajando todavía. ¿Qué está haciendo? Un par de novelas, 2 novelas. ¿Cuáles? Pero cuente. Estamos haciendo una 4ª temporada de Sin Seno Si Hay Paraíso para Telemundo y para don Samuel Duque aquí en Colombia, y con RCN contraté también una novela que se llama Millonarios sin Amor, y bueno, ya ellos me han dado unos anticipos y con todo ese dinerito es que estoy Esperemos que no sea de fútbol, funcionando. esa segunda. Gustavo, comedias no ha hecho. Esa de Millonarios sin Amor va a ser una comedia romántica, digamos. Bueno, pero Gustavo, yo quería volver a un tema que tiene que ver con las cosas a las que hay que renunciar para hacer política. Y realmente, pues, el periodo de vida de los escritores de televisión, en algunos casos es muy prolongado. Hemos tenido Julio Jiménez, hemos tenido Delia Fiallo, que duran varias generaciones, pero otros como que encuentran un filón y después no sigue siendo el mismo. Entonces, aprovechar las oportunidades cuando las historias que usted está haciendo están funcionando nacional e internacionalmente, pues era como un imperativo. ¿Qué lo llevó a tomar esa decisión cuando usted ya estaba absolutamente determinado a hacer estas novelas para volver a meterse a la alcaldía? Bueno, Pues a la candidatura. yo, digamos que la vida de una persona pública en política prácticamente que deja de pertenecer a uno, o sea, uno se vuelve ya una persona dentro de mi militancia en el Pacto Histórico y más en Colombia Humana y en los partidos donde he estado, pues hubo una necesidad, y es que necesitábamos pelear por la alcaldía y no teníamos una figura, digamos, de nombre nacional o de los requisitos que se requieren para hacer una campaña de esta envergadura. Porque la mayoría están en el gobierno, están de ministros, están de estas cosas. Entonces, prácticamente que cuando mi renuncia iba a ser como en abril. Si ustedes recuerdan, yo anuncié en octubre, por ahí sobre abril, cuando terminemos el Plan Nacional de Desarrollo, yo me voy a retirar. Y resulta que en diciembre finales, ya en la fecha límite para no inhabilitarme para ser candidato, porque si no hubiera renunciado el 31 de diciembre, ya no hubiera podido cumplir el requisito de estar un año antes de la posesión. Entonces ya se reunieron, me consultaron, me dijeron, bueno, en este momento usted es nuestro candidato, ¿qué vamos a hacer? Yo les volví a decir, y por eso dudé tanto en lanzarme, mientras yo no tenga cuadradas mis cuentas, yo no puedo ir, porque ya tengo un déficit que vengo arrastrando desde hace 4 años que estaba en el Congreso, y si no lo puedo arreglar, pues no puedo ir. Entonces, cuando me puse otra vez a desempolvar a los clientes y contarles que volvía a la escritura, y obviamente enseguida me contrataron. Y he podido, digamos, ahí venir a hacer ese ahorro, pero fue una necesidad más del partido, del movimiento y de la gente que mía. Yo, digamos, no es que no quiera ir a la alcaldía, si uno se mete a política, ¿quién no quiere ser alcalde? Pues obviamente cualquiera, sino que no tenía las condiciones y por eso me hice rogar un tiempo, por eso lo dudé otro tiempo, porque pues no me estaba rindiendo al comienzo la escritura, pero después ya cogí el ritmo y pude lograrlo. Eso fue el tema. Daniel Sapero Espina.
La decisión final de lanzarse a la alcaldía estuvo antecedida, bueno, no, mentiras, el durante estuvo acompañado por una serie de ruidos y como de ruidos internos que tenían dentro del pacto histórico, de encuestas que no dejaban conforme a otros precandidatos y demás. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Dejó heridas? ¿Cómo siente usted que quedaron las otras personas que probablemente querían también aspirar a la alcaldía por la misma vertiente política que la suya? Bueno, y eso de los avales fue terrible. Lo que pasa es que nosotros tenemos un problema grande y es que el pacto histórico lo componen muchos partidos y de todos los partidos, pues de algunos partidos salen candidatos. Entonces salió Carlos Carrillo y Heidi Sánchez de la UP y ellos me pedían en mayo, bueno, no me pedían, sino que había el acuerdo de que el candidato se seleccionara por medio de una consulta. Pero yo en mayo no era candidato, entonces yo lo que les decía yo es que yo no puedo ir a una consulta de algo que yo no soy. O sea, yo no soy candidato, todavía no tengo claro, todavía no he decidido, entonces yo no puedo ir a una consulta por eso. Y ellos tenían razón, o sea, yo no les quito la razón. Y cuando yo me decido que ya es sobre principios de julio, creo, sí. Entonces ya no había tiempo para la consulta, porque las consultas fueron, si no estoy mal, el 4 de junio, haciendo memoria. Entonces, los partidos se reunieron y decidieron que se hiciera mediante una encuesta o por un consenso. Entonces se decidió la encuesta, pues el resultado que ustedes ya vieron, y ya, eso fue lo que pasó, pero digamos que en eso tenían la razón los candidatos, pero yo no podía ir a una consulta porque de pronto hasta ganaba y yo no era candidato y de pronto hubiera podido decir, no tengo las condiciones, gané la consulta, pero ahora me retiro de la candidatura. Entonces, no, por eso fue que no hubo consulta. Pero particularmente lo que pasó con Carlos Carrillo, que se ganó estatutariamente la nominación del Polo Democrático, no les pidieron el aval que digamos, debía hacerlo el presidente del partido, que es el senador Alexander López, y además después ni siquiera lo incluyeron en la lista del consejo, siendo un concejal, uno de los mejores concejales que ha tenido Bogotá. Eso dejó mucho sinsabor. Ahí hay dos cosas distintas. Lo del aval, digamos que el acuerdo desde diciembre del pacto histórico es que no daban avales individuales a los candidatos, porque imagínense cómo hubiera sido eso. Ya todos los candidatos con su aval debajo del brazo no se bajaban de la candidatura y nos hubiéramos ido en todo el país divididos. Eso fue un acuerdo, pero él sí se ganó el aval, digamos, de su partido ante el pacto histórico. No, digamos, el acuerdo de coalición no va a haber candidatos individuales, o sea, porque entonces Maíz le hubiera dado a otro, Colombia Humana a otro, y hoy estaríamos con varios candidatos ahí. Entonces ellos lo que acordaron fue, sí, incluso Colombia Humana sí hizo consultas, y entonces salieron de ahí una cantidad de candidatos, pero eso no quería decir que era el candidato del pacto histórico, era el candidato de ese partido, y tenía que reunirse en alguno de esos mecanismos, consulta o encuesta o el consenso, para sacar de ahí el candidato. Entonces, que en esa parte, digamos que no tiene razón. Pero en lo que sí tiene razón y que me ha parecido a mí, yo lo he criticado y lo sigo criticando, es en que como un hombre como Carlos Carrillo, que es un gran concejal, un joven que además conoce la ciudad, estudioso, porque incluso su programa de gobierno hacia la alcaldía es maravilloso y nosotros lo estudiamos con él. ¿Cómo lo dejan por fuera de la lista? Eso sí me pareció a mí un exabrupto y algo que nosotros no podemos ni patrocinar ni respaldar. Yo no soy del Polo, yo por eso no me puedo meter en los mecanismos internos que tienen ellos para resolver el tema, pero él y Celio Nieves, que es otro señor muy buen concejal, que lleva varios años en el consejo, que son la memoria de la ciudad, es que estos concejales que llevan varios años ahí conocen la ciudad, son los que van a orientar a los que llegan nuevos en todos los debates, en los temas grandes que tiene la capital. Y haber dejado a estos dos señores por fuera fue para mí un error muy garrafal del Polo Democrático. Y bueno, yo incluso estoy conversando con Carlos porque me gustaría mucho, en caso de resultar elegido, tenerlo al lado porque es un hombre valioso, la verdad.
cambiar levemente el tema porque tenemos un personaje, un invitado que es político y es intelectual, escritor, libretista y por afinidad de oficios, los libretos y el escribir, me interesa más su parte periodística y le tengo preguntas para esa parte de intelectual y de escritor. Una de ellas es que observando lo que es el país, encuentra uno un hijo que denuncia a su padre, pero lo denuncia porque su antigua esposa lo denuncia a él y denuncia al padre toda vez que él se va o se vuela con la mejor amiga de su esposa y mientras tanto da vueltas como un moscardón, un personaje que era la mano derecha del presidente y que está agitando por todos lados. Ante esa realidad adobada con muchísimas otras realidades, ¿no se siente usted como creador de historias derrotado por la realidad? Es decir, ¿qué se puede superar con historias inventadas, mi querido autor y libretista? Bueno, mira, yo cuando me retiré del Senado, yo prometí que iba a escribir unas memorias sobre lo que había visto. Digamos, yo me sentía como un escritor infiltrado dentro de unas mafias que gobiernan a Colombia, que están enquistadas también en el Congreso, etcétera. Y yo dije, bueno, voy a escribir Nido de Ratas. Lo que no sospeché en ese momento era que un capítulo de Nido de Ratas tendría que ver con esto que tú estás hablando aquí, Daniel, porque lo que nos refleja la realidad es que la corrupción está por encima de las ideologías. Aquí, y lo vemos también en el mundo. Hay gobiernos de izquierda bastante corruptos, hay gobiernos de derecha bastante corruptos y la ambición de las personas no tiene esas consideraciones, ni siquiera se detienen a reparar en cuestiones éticas al momento de cometer esos ilícitos. Entonces, si la historia de Nicolás, que es a la que usted se refiere, termina en una condena, digamos, en que este muchacho sea culpable de esos delitos que se le endilgan, que pues son delicados obviamente, pues obviamente tendrá su capítulo también ahí dentro del libro, o sea, demostrando que no solamente es una crítica hacia la derecha o hacia el establecimiento, sino a todas las personas que llegan a aprovecharse en este caso no fue del Estado, porque digamos ese dinero no entró a la campaña y no la cobraron por la vía de la reposición, pero sí de una campaña electoral y más la del padre, ¿no? Que es más delicado. Pero bueno, son los gajes del oficio y como usted lo dice, la realidad aquí supera la ficción, pero por mucho, por mucho. Aquí hay cosas que yo he encontrado que yo digo, miércoles, esto yo nunca me lo hubiera imaginado como escritor y sé que mis colegas tampoco. Cosas impresionantes. Sí, bueno, digamos que hay muchas personas que piensan o que detectan más bien una especie de doble rasero entre la indignación que podía despertar dentro del petrismo algún ruido de corrupción de otros sectores políticos de frente a esa misma autocrítica, pues que muchas veces es muy mesurada y que pide que entonces salgan los fallos antes de pronunciarse y demás, cuando los protagonistas son miembros mismos del petrismo o de la familia presidencial. Yo me acuerdo que usted se inventó los premios Carroña, que a mí me divertían mucho y eran muy ingeniosos, y entregaba premios como el buitre de oro, el buitre a toda una vida. Yo no me acuerdo buitre revelación. El buitre revelación sería él, por ejemplo. Eso le iba a preguntar. El buitre a toda una vida creo que fue Gerlain en un momento dado, no me acuerdo. No me acuerdo, pero se lo iba a ganar otra persona y dio una tajada a otro político y se lo logró ganar ese otro político. Pero bueno, a lo que voy es si usted tuviera que entregar los premios Carroña dentro del escándalo que está protagonizando hoy el petrismo y entendiendo que quizás usted es de las pocas voces del petrismo que no tiene pelos en la lengua para ser autocrítico y para señalar dentro del mismo espectro político algunos personajes que protagonizan escándalos, ¿a quiénes le daría? Postule gente, pues, para esos premios. Bueno, pero miremos las categorías, ¿no? El buitre revelación, pues es el buitre que irrumpe, digamos, en las páginas judiciales por primera vez y que del cual nadie esperaba. En la época que hacíamos los premios Carroña lo ganó Andrés Felipe Arias, por ejemplo, que era un joven
con mucho futuro, una promesa de la política, y de repente se dejan picar por ese tema de la corrupción y terminan enredados. Así digan que no robó para él, pero permiten robar. En esa categoría hoy, por ejemplo, podrían ser, el mismo Nicolás podría ser un candidato, un nominado, digamos, aunque también podría estar en otra categoría, pero por ejemplo yo en esa época también buitre toda una vida era Roy Barreras, estaba nominado y creo, yo no me acuerdo si ganó alguna vez. Y había otra categoría que era había peor alcalde, peor gobernador, Buitre de oro. El buitre de oro, que ese era el más de todos. Pues yo creo que con este tema de Odebrecht, yo creo que diría Néstor Humberto Martínez, el buitre de oro. Y a la luz del escándalo de Puertas hacia adentro, si fueran los mini premios Carroña dentro del pacto histórico. Premio Carroña dentro del pacto histórico, pues ya te dije que, ahí nominado tendría que ser necesariamente también Benedetti, ¿cierto? A ver, ¿quién más? ¿Qué opina de Benedetti o cómo han sido sus relaciones con Benedetti? Que era un político tradicional que usted seguramente como activista siempre ha visto con desconfianza y después terminó convertido en coequipero. Yo, cuando entró Benedetti y por ahí hubo como que lo iban a llamar a indagatoria por un tema creo que era de enriquecimiento ilícito, yo les pedí que se apartara del pacto histórico, del pacto histórico, aunque sí puede ser un pacto histórico. Y obviamente él tuvo una respuesta bastante grosera conmigo. Después hicimos las paces y lo que yo vi de Armando Benedetti es un tipo muy conocedor de la política y que impulsó definitivamente la campaña. Digamos, nosotros dentro de la izquierda no teníamos un personaje, cuando un técnico necesita un jugador de ciertas características. Ese 9 no lo teníamos nosotros. Esa persona que empuja casi con régimen militar, que organiza una reunión acá, que lleva la agenda, esa persona no la teníamos. Y yo no puedo ser desagradecido en cuanto al triunfo, en que Armando Benedetti fue definitivo, digamos, en esa organización. Pero yo diría, Gustavo, que la comparación con los atletas no es la más apropiada. Quiero contar el episodio de las banderas rojas en Girardot. ¿Con quién estaba Petro antes de salir a esas banderas rojas? Bueno, ese día fue, pero espera, termino el relato con Armando. Después ya te cuento porque esa reunión la hice yo, la de Girardot, digamos, era un compromiso mío como candidato a organizar ese meeting en Girardot. Pero para terminar lo de Benedetti, digamos, cuando él termina, cuando está terminando la campaña, nosotros que pensábamos que con ellos habíamos ganado bastante, empezamos a sentir que estábamos perdiendo porque el candidato Rodolfo Hernández tomó esa bandera de Roy y Benedetti como con saña y en prime time. Recuerdo tanto los comerciales o las propagandas que sacaba diciéndole a la gente, usted le entregaría la billetera del Estado a Roy y a Benedetti todos los días, y eso nos empezó a hacer una mella bastante grande, tanto que yo creo que ellos al final, como una semana antes, se apartaron un poco de la campaña porque nos estaba haciendo mucho daño eso. Es por una reputación que ellos traen. Como les digo, pues ellos nunca han sido condenados a nada y en algún momento pues ya la justicia tendrá fallos sobre eso, pero sí la desconfianza sí existía, digamos, de parte mía. Sí. ¿Pero qué piensa usted hoy de Benedetti? ¿Le daría ese premio? Es que Benedetti tiene imputaciones y por las imputaciones lo merecería, digamos, el premio del buitre revelación, pero si lo llegaran a condenar ya se volvería un buitre toda una vida, porque lo que demuestra es que venía haciendo cosas desde muy atrás, pero ha tenido, no sé si la habilidad o la inocencia para salir siempre avante de todo eso. Y lo de Girardot es que, bueno, a mí yo organicé la reunión, ellos incluso llegaron al aeropuerto de Flandes, ellos llegaron en avión, porque venían, no me acuerdo si de Cauca o de algún sitio lejano, y la reunión era se citó a las 2 de la tarde y Petro solía llegar siempre una hora tarde cuando ya la plaza estuviera llena. Entonces,
Cuando yo me voy del almuerzo donde estábamos nosotros, que eso fue en mi hotel precisamente, yo me voy y empiezo a agitar allá, y que ya viene el candidato, y en ese momento se desgarra un aguacero impresionante, impresionante. Y no quedó ni un alma al frente de la tarima, pero ni un alma, o sea, si hubiera habido 20 seguramente lo considera, pero quedó desocupada la calle y ya ellos le mandaron esa foto de la manifestación, dijeron no hay nadie, se fue todo el mundo. Entonces yo pienso que por eso en el almuerzo ellos se relajaron con el vino, porque había unos empresarios del turismo y eso. Entonces yo creo que de pronto se pasaron unos vinitos más porque apenas pasó el aguacero la gente regresó, entonces ya eran las 5 y yo le mando la foto a Armando, le digo, Armando, esto está lleno, hermano, otra vez. Digo, miércoles, como que ya él ya sabía lo que había pasado. Y yo creo que en última el culpable fui yo, porque como a las 6 de la tarde, bueno, la gente estaba desde las 2, yo le escribí a Petro, le dije, tocayo, no me haga esto en mi tierra, le dije yo. Yo creo que él se sintió como, miércoles, no le puedo hacer esto a Bolívar. Yo casi no le pido cosas a él, y esa fue una. Le dije, no me haga esto que estoy ante mis paisanos, pues van a decir, pues Bolívar vino, nos llevó a la plaza, nos anunció a Petro y era mentira. Entonces, cuando yo le dije eso, no me haga esto, yo creo que él reflexionó y dijo, bueno, tocó ir, pero ya ahí ya estaba un poco pasado de copas. Y fue cuando llegó allá al evento y ya lo que todos vimos, pues tenía ahí sus copitas de más, pero les puedo decir que fue de los mejores discursos que le escuchamos a Petro en toda la campaña. Un discurso espectacular, muy bien hilado. Así como los tíos que dicen que con tragos manejan mejor. Más o menos. Que de nuevo las banderas rojas se alcen. Que esta ciudad pueda ser llamada de nuevo la capital roja de Colombia. ¿Cómo hacerlo? Si votaron por Uribe, si votaron por Duque, si la realidad fue la destrucción económica del territorio, si la realidad fue condenar a la población de Girardot a la pobreza. Bueno, Gustavo, el tema de los incumplimientos, de las súbitas desapariciones del presidente, empezó por allá abajo, con poca atención, y ahora está permanentemente en la agenda pública. Hay columnas de opinión, hay preguntas sobre eso. Sí, Dani. Que hablando de eso, de hecho, yo creo que lo más fuerte que ha pasado al respecto es que el jueves un senador que es J.P. Hernández ya preguntó a las claras si es que Petro tenía alguna adicción o algo así. O sea, ya está en ese nivel. Tú que decías que venía subiendo de niveles ese tema. Mauricio Vargas, columnista del periódico El Tiempo, la revista Semana, que siempre está lista para lo que sea, están en eso. Usted conoce a Petro, quizás no hubo ninguna persona más cercana a usted que usted a Petro durante sus 4 años de senador. ¿Qué cree usted que está pasando? Pues mira, yo voy a hablar lo que he visto. Yo lo que he visto es que a Gustavo Petro le ponen unas agendas demasiado exigentes. Y de hecho lo discutía con los que han manejado las agendas, le decía, él no puede cumplir con todo eso en el día. En alguna de esas va a llegar tarde o no va a llegar. Y eso ha pasado. Entonces, si eso no lo flexibilizan, porque es que a él le encanta trabajar, él es un hombre que es incansable, digamos. Si eso no lo flexibilizan, pues seguramente nosotros escuchamos de la reunión a la que no asiste porque no llegó, porque ya físicamente no le dio, pero no escuchamos de las que asiste y son agendas gigantes. No, pero eso sí no vale, Gustavo, ¿cómo así? Es que las que asisten es lo normal, es que cuando uno se muere de un infarto, dice, no, es que yo mire, tenía los pulmones buenos y los riñones, no, es que se murió porque no llegó. O sea, te digo, él va a 6, 7 cosas y a una no va a llegar y la noticia esa es la que no llegó, obviamente, pues. Claro. Es la misma que las noticias del avión que se cayó, no me diga, no, se cayó un avión, pero mira que 100,000 sí llegaron. Que a mí me conste, nunca lo he visto, digamos, en el caso de la edición, nunca lo he visto. En el caso de la cerveza, sí nos hemos tomado unas cervezas, una vez en Miami, en mi casa, nos tomamos unas cervecitas. En Girardot, ahí en el almuerzo habíamos tomado un vino,
pero hasta ahí, así como que venga nos emborrachamos y esto no, y como llegar hasta te quiero mucho Bolívar, tampoco nunca lo hicimos. De hecho en la tarima, Gustavo no es un tipo muy cariñoso, digamos, él es un tipo bastante introvertido, y cuando él llega a la tarima, él me da un abrazo que a mí nunca me había dado, entonces yo dije, mierda, hoy Petro está cariñoso, él llega y me abraza durísimo, cuando apenas sube a la tarima de Girardot, y yo dije, miércoles. Y lo que pasa es que se estaba sosteniendo, yo creo.